En este inquietante video, profundizamos en las trágicas historias de 6 familias cuyos sueños se convirtieron en pesadillas en la remota naturaleza. Desde un brutal ataque de un oso grizzly en el Yukón, hasta la furia de un oso negro en las montañas rocosas, y un encuentro desafortunado en Svalbard. Estos relatos angustiosos nos recuerdan la frágil línea entre la admiración y el terror en la naturaleza. Estas historias te harán pensar 2 veces antes de aventurarte en la naturaleza, sin importar cuán experimentado y bien preparado estés. Acompáñanos mientras desentrañamos los peligros salvajes que acechan más allá del campamento, donde la supervivencia no está garantizada y la naturaleza reina suprema. La familia Thompson, compuesta por David, Angela y su hija adolescente, Amy, siempre había amado sus vacaciones de verano anuales en el Parque Nacional Glacier en Montana. Este año, el 12 de junio de 2024, marcó su 5ª visita a este remoto paraíso. Todos apreciaban profundamente la paz y la tranquilidad que ofrece la naturaleza. Angela, enfermera, valoraba el descanso de su exigente profesión, mientras que David, profesor de historia en una escuela secundaria, encontraba serenidad en las montañas. A pesar de su angustia adolescente, Amy disfrutaba de la libertad y la aventura que proporcionaban estos viajes. El Parque Nacional Glacier era un refugio para las personas que buscaban alejarse del estrés de la vida cotidiana. Con sus bosques salvajes, montañas rocosas y valles esculpidos por glaciares, la cabaña de los Thompson estaba situada a millas de la ciudad más cercana, en lo profundo de esta remota naturaleza. Con su porche envolvente y su construcción rústica de madera, la cabaña era perfecta para aquellos que querían disfrutar de las vistas impresionantes de los alrededores. Era el tipo de lugar que siempre ofrecía calidez. Dicho simplemente, la cabaña era acogedora. Con su gran chimenea de piedra, muebles cómodos y paredes decoradas con fotos y mapas de sus viajes pasados, la familia solía pasar sus vacaciones de verano haciendo senderismo, pescando, leyendo en el porche o simplemente relajándose. David, como profesor de historia, amaba contarle a Angela y Amy historias sobre el pasado del parque y las tribus nativas americanas que solían vivir allí. Amy veía las vacaciones de verano anuales de la familia como una oportunidad para practicar sus habilidades de dibujo. A menudo pasaba largas horas esbozando las vistas impresionantes. Al mismo tiempo, su madre, Angela, tomaba fotos de las diversas flores y animales que encontraban. Las vacaciones fueron un éxito, o al menos eso creían. Pero todo cambió en la 3ª noche de sus vacaciones. Esa noche, los Thompson decidieron que cenar en el porche sería agradable. Querían disfrutar de la brisa fresca y los sonidos del bosque mientras la oscuridad abrazaba el parque. El sol aún estaba presente, pero se estaba poniendo, lanzando un tono dorado sobre el paisaje. David había tenido mucha suerte pescando esa tarde. Como resultado, tenían mucho pescado para la cena. David y Angela asaron el pescado juntos mientras Amy preparaba las verduras. Todos estaban de buen humor, riendo y bromeando. También temían el final de sus vacaciones, pero su ánimo era alto. Por lo general, incluso decidieron volver a la cabaña para sus vacaciones de invierno e invitar a algunos amigos también. Aproximadamente 1 hora. Estaban terminando su comida cuando Amy notó algo moviéndose en las sombras de los árboles cercanos. Ella era la única que estaba mirando hacia el bosque. Rápidamente desvió la mirada hacia su padre y le dijo a David que mirara hacia el bosque. El hombre entrecerró los ojos, tratando de descifrar lo que estaba viendo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los Thompson pudieran distinguir la forma. De repente, un enorme oso grizzly, salvaje de hambre, emergió de entre los árboles. Sus ojos saltones estaban fijos en la familia. Era una vista escalofriante. Por un momento, Amy pensó que esa mirada era la de una bestia ancestral. La adolescente no estaba demasiado lejos de la verdad. Impulsado a territorio humano por la escasez de fuentes naturales de alimento, el oso estaba peligrosamente hambriento y agresivo. Angela estaba a punto de decirle a su familia que corriera dentro de la cabaña, pero el oso era más rápido. El animal cargó, cubriendo la distancia hasta el porche y la aterrorizada familia en cuestión de segundos. David actuó por instinto, agarrando una silla cercana para usarla como arma improvisada. Sabía que su mejor oportunidad, aunque era escasa,
Era luchar y esperar engañar al oso para que pensara que la pelea no valía la pena. Mientras tanto, le dijo a Angela que metiera a Amy dentro. Con la voz temblorosa de miedo, Angela arrastró a Amy hacia la puerta de la cabaña, pero se movieron demasiado despacio. El oso era simplemente demasiado rápido. Con un poderoso golpe de su enorme pata, el oso derribó a David al suelo. David recuperó rápidamente su fuerza y determinación. Balanceó la silla con todas sus fuerzas, pero no sirvió contra la aterradora fuerza del oso. Angela gritó aterrorizada mientras miraba a su alrededor, buscando algo con lo que defenderse. Agarró una sartén de hierro de la mesa y la lanzó al oso, golpeándolo en la cabeza. El oso rugió de dolor y tambaleó por un momento, pero no se desalentó. El animal estaba en un frenesí, completamente impulsado por el hambre y la rabia. Amy estaba de pie cerca de la puerta de la cabaña, pero estaba paralizada de miedo, observando cómo el oso desgarraba a su padre. El sonido de los gritos de dolor de David atravesaba el aire de la tarde y rompía cualquier último rastro de esperanza. Amy sintió hasta ese momento. Desesperada por salvar a su esposo, Angela continuó golpeando al oso, pero era como intentar detener un tren de carga con una pluma. El oso dirigió su atención hacia Angela, apartándola con una fuerza aterradora. Ella cayó al suelo con fuerza. La sartén se deslizó de su mano. Angela escuchó un sonido nauseabundo, el sonido de su cráneo rompiéndose al impacto. Sangrienta y magullada, intentó arrastrarse hacia Amy, que lloraba desconsoladamente. Suplicó a su hija que corriera, su voz apenas un susurro. Amy, con el corazón acelerado, se dio la vuelta y huyó hacia la cabaña, cerrando la puerta detrás de ella. Podía escuchar los sonidos de la lucha afuera, los gritos de sus padres mezclándose con los rugidos del oso. Buscó algo, cualquier cosa, para defenderse. Agarrando un cuchillo de caza de la cocina, se quedó junto a la puerta, temblando y rezando por un milagro. Afuera la pelea había terminado. Los cuerpos sin vida de David y Angela yacían en el porche ensangrentado. Se habían ido, pero la sed de sangre del oso estaba lejos de saciarse. El oso comenzó a olfatear alrededor de la cabaña, atraído por el olor de Amy en el interior. Amy sabía instintivamente que sus padres estaban muertos, y temía ser la siguiente. Retrocedió de la puerta, sosteniendo el cuchillo frente a ella. Si tan solo hubiera podido alcanzar el teléfono a tiempo, tal vez podría haberse atrincherado en una de las habitaciones. Mientras su mente corría a toda velocidad, Amy no se dio cuenta de un error crucial que había cometido. Se había olvidado de cerrar la puerta detrás de ella. En un instante, la puerta se abrió de golpe y el oso cargó dentro de la cabaña. Amy gritó, intentando cortar al oso con el cuchillo, pero todos sus intentos fueron inútiles. La hoja apenas penetró el espeso y enmarañado pelaje del oso. Las mandíbulas del oso se cerraron alrededor del cuello de Amy, silenciando sus gritos. En un instante, ella estaba muerta. Todo el ataque duró 3 minutos. Los Thompson nunca tuvieron una oportunidad. 2 días después, Jim, un amigo de la familia que tenía su propia cabaña en el parque, decidió hacerles una visita rápida. Estaba preocupado por su silencio poco característico. La escena que encontró fue de un horror inimaginable. La cabaña, que antes era acogedora, ahora era un escenario de carnicería, con el porche y el interior manchados de sangre. Los cuerpos de David, Angela y Amy yacían donde habían caído. La devastadora pérdida de la familia Thompson sorprendió a todos en su comunidad. Amigos y familiares estaban desconsolados, encontrando difícil aceptar la muerte absurda y terrible. El evento planteó cuestiones importantes sobre la gestión de los animales y la creciente amenaza que representan los depredadores hambrientos, desastres inimaginables. En julio de 2016, la familia Carter de Florida viajó a Canadá para lo que pensaron sería un feliz viaje de una semana. Durante mucho tiempo habían deseado llegar a Lalt, un experimentado pescador con incontables historias sobre el pez que se escapó. Ron Carter, hijo de Donald, era ahora padre y también transmitió esta pasión a su hijo de 12 años, Max. Junto con Kelly, la esposa aventurera y amante de la naturaleza de Ron, hicieron planes para un viaje de verano que prometía unión y abundantes capturas.
Los pescadores de todo el mundo se sentían atraídos por el río Fraser debido a su belleza prístina y escarpada y sus renombradas corridas de salmón, serpenteando a través de algunos de los paisajes más impresionantes de Columbia Británica. El río proporcionaba un refugio tranquilo del bullicio de la ciudad. El pensamiento de lanzar sus cañas en las cristalinas y rugientes olas mientras disfrutaban de los sonidos de la naturaleza y los imponentes árboles cautivaba a los Carter. Era la mañana de su cuarto día cuando ocurrió. Ese día, los Carter se habían levantado temprano, antes de que el amanecer rompiera con un suave resplandor pintando el cielo de rosa y naranja. Querían aprovechar al máximo la mañana y pasar el mayor tiempo posible rodeados por la rica naturaleza que los rodeaba. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pero el abuelo Donald ya estaba en la ribera del río, revisando su equipo y preparándose para otro largo día de pesca. Donald estaba completamente dedicado a su oficio. Ron también estaba allí, preparando su equipo de pesca. Se sentía a gusto en ese entorno, y estaba divertido. Mientras observaba a su hijo Max corriendo emocionado entre ellos, Ron vio que el rostro de Max brillaba con anticipación. Kelly, la esposa de Ron, estaba de vuelta en el campamento, encargada del desayuno. Encendió cuidadosamente la estufa portátil, con movimientos eficientes y seguros. Luego llamó a Max para que recogiera madera para una pequeña fogata. Max se sintió orgulloso de estar a cargo de una tarea tan importante. Donald y Ron, habiendo colocado sus cañas, regresaron al campamento. El aire estaba impregnado con el aroma delicioso del tocino y los huevos chisporroteando, pero no eran los únicos que saboreaban el aroma de su desayuno. Sin que ellos lo supieran, el olor había atraído la atención de un oso grizzly. Impulsado por el hambre y los instintos territoriales, el oso decidió investigar. Se acercó, completamente oculto por la densa vegetación. Los Carter estaban demasiado inmersos en las actividades de su rutina matutina. Por lo tanto, permanecieron ajenos al peligro inminente. Se reunieron alrededor de su mesa improvisada y comenzaron a comer. El joven Max estaba hambriento. Se metió comida en la boca mientras los adultos pasaban platos y compartían historias. No tenían nada de qué preocuparse, o al menos eso pensaban. En realidad, el campamento, una vez pacífico, se convirtió en un oscuro recordatorio de la naturaleza salvaje e indomada. Sus cuerpos fueron descubiertos horas después por otro grupo de pescadores. Si tan solo hubieran llegado al río antes. Se llamaron a las autoridades, y los cuerpos fueron recuperados de la ribera del río. Todo lo que quedó fue un silencio inquietante. La familia Jacobs, que vivía como colonos en el corazón de la wilderness de Alaska, sabía muy bien que la naturaleza es impredecible. Habían enfrentado muchas adversidades, pero cada vez lograron recuperarse. La adaptabilidad era clave allí, al igual que los fuertes lazos familiares. Pat Jacobs, un robusto hombre de 45 años con una espesa barba y manos callosas por el trabajo duro, había mudado a su familia a esta remota tierra hace 20 años, cuando su hijo mayor, Will, solo tenía 2 años. Marge, su devota esposa de 42 años, había aceptado el desafío con una determinación inquebrantable y desde entonces había logrado hacer un verdadero hogar usando poco más que lo que Alaska les ofrecía. Su hijo, Will, ahora de 22 años, era un hábil cazador y trampero, mientras que su hija de 16 años, Joe, tenía una afinidad natural por los animales y cuidaba de su ganado con esmero. Eran una familia feliz y trabajadora. Sus vidas giraban en torno al hogar y a la tierra. Sentían una profunda conexión con el terreno. Se levantaban con el sol, siempre atentos a tratar a sus animales con respeto y cuidado. Pat, el cabeza de familia, solía salir temprano a cazar o cortar leña. Will pasaba sus días colocando trampas para pequeños juegos y revisando el perímetro de su hogar. Sabían que nunca podían ser demasiado cautelosos allí. Marge y Joe recolectaban bayas silvestres, preservaban alimentos para los largos meses de invierno y cuidaban de las gallinas, cabras y vacas que les proporcionaban huevos, leche y carne. La familia no se sentía aislada. Si acaso, estaban siempre ocupados y siempre sentían la satisfacción de vivir de la tierra. Eso no quiere decir que desearan compañía. Conocían a otras personas que vivían como ellos, pero las granjas estaban lejos. Era el otoño de 2019. Los días estaban más grises y cortos, y el frío se hacía más presente.
Una tarde, después de un largo día preparándose para el invierno que se acercaba, la familia se reunió en su hogar, una acogedora cabaña de troncos. Tenían un fuego encendido, proyectando un cálido resplandor. Era hora de comer. El aroma del guiso de Marge era suficiente para hacer que cualquier estómago rugiera de anticipación. Afuera, el mundo estaba envuelto en oscuridad. La luna llena proyectaba largas sombras sobre la granja. El ganado estaba alerta. Los animales sentían algo que la familia Jacobs no podía. Paisley había captado el olor de su ganado. Impulsado por el hambre, el oso se acercaba, su cuerpo poderoso moviéndose en silencio a través de la noche. Después de que la familia terminó de comer, decidieron relajarse en la sala por un rato antes de irse al quieto. Su voz estaba llena de preocupación. Pat, siempre vigilante y no dispuesto a desconfiar de su familia, tomó una linterna y salió a investigar. Joe lo siguió, demasiado preocupada para quedarse quieta. Mientras él escaneaba la oscuridad, el haz de luz captó el reflejo de los ojos del oso. El enorme grizzly estaba en el borde del claro, a solo unos pasos de Pat y Joe. Su aliento era visible en el aire frío de la noche. El corazón de Pat latía con fuerza. Había tratado con osos antes, pero este era diferente. Por un lado, era más grande, y a Pat no le gustaba la mirada en sus ojos, como si el animal estuviera buscando sangre. Pat le gritó a Joe que regresara adentro. Su voz era urgente. Joe se dio la vuelta para correr, pero el oso cargó con una velocidad aterradora. Llegó a Joe antes de que pudiera reaccionar. Su poderosa pata la derribó al suelo. Su grito atravesó la noche, un sonido que envió escalofríos por la columna de Pat. Alertados por el alboroto, Marge y Will. El oso, con su atención ahora cambiada, se volvió pero el oso estaba sobre él al instante, sus mandíbulas cerrándose alrededor de su cuello con un crujido desagradable. El oso mató a Pat. Marge gritó. No podía entender lo que estaba viendo. Solo momentos antes, su esposo y su hija estaban vivos y bien. Y ahora allí estaban, desaparecidos para siempre. Enloquecida de dolor, Marge se lanzó hacia adelante, agarrando una horca del granero y embistiéndola contra el oso. Will, con lágrimas corriendo por su rostro, le gritó a su madre que entrara y pidiera ayuda. Agarró un hacha cercana, balanceándola contra el oso, intentando desviar su atención de su madre. El oso se volvió hacia Will, quien estaba igualmente aterrorizado y decidido a sobrevivir. Marge casi no podía creerlo. Mientras sus pies la llevaban de vuelta a la cabaña, sus manos temblorosas agarraron el radio para alertar a los rescatistas de emergencia, llamando por ayuda. Su voz quebrada, solo pudo pronunciar una palabra. ¡Ayuda! Will enfrentó al oso con determinación sombría. Balanceé el hacha de nuevo, pero el oso la desarmó de un golpe. Con un poderoso zancada, el oso se lanzó hacia él, sus garras desgarrando sus ropas y su carne. Will luchó con todas sus fuerzas, pero la fuerza del oso era abrumadora. Con un último y desesperado suspiro, Will cayó, su cuerpo se desplomó en el suelo. Marge, al escuchar los gritos de su hijo, interrumpidos, dejó caer el radio y agarró un cuchillo de cocina. Salió al exterior, su corazón palpitando, para encontrar al oso de pie sobre el cuerpo sin vida de Will. Toda su familia se había ido. Sabía que no podía sobrevivir. No quería sobrevivir. Marge se lanzó hacia adelante con el cuchillo en alto. El oso la enfrentó de frente. La mujer cortó hacia él, más por instinto que por convicción. El grueso pelaje del oso y su pura fuerza hicieron que sus esfuerzos fueran inútiles. El oso la golpeó. El impacto la lanzó al suelo. Mientras intentaba arrastrarse, las mandíbulas del oso se cerraron alrededor de su pierna, arrastrándola de vuelta. Marge dejó de luchar y aceptó su destino. Pero no pudo controlar sus gritos, que resonaron a través del bosque hasta que fueron abruptamente silenciados. La una vez pacífica granja ahora era una escena de horror inimaginable. Los cuerpos de Pat, Marge, Will y Joe yacían esparcidos, su sangre manchando el suelo. El grizzly perdió interés en los cuerpos. El animal atacó al ganado y sació su hambre. Horas después, llegaron los equipos de rescate. Alertados por la angustiada llamada de radio de Marge, encontraron al oso devorando el ganado. Era una escena macabra y escalofriantemente silenciosa. A pesar de los gruñidos del oso y los murmullos del ganado restante, el oso intentó atacar a los rescatadores, y fue abatido en el proceso.
Lo que encontraron fue una devastación y una pérdida desgarradora. Un trágico recordatorio del constante peligro al que se enfrentan aquellos que viven al borde de la naturaleza salvaje. La historia de la familia Jacobs se convirtió en un relato sombrío de coraje y tragedia, mostrando las duras realidades de la vida en la wilderness de Alaska. Sus muertes sacudieron a la comunidad local. Jesse y Connor Martin, jóvenes e increíblemente enamorados, siempre habían atesorado su espíritu aventurero compartido. Se unieron desde el principio por su amor común por el aire. Llevó al Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado. El parque los atraía por su asombroso paisaje, la amplia variedad de fauna y su belleza inalterada. El parque ofrecía un refugio perfecto de su vida agitada, permitiéndoles caminar por senderos desafiantes, disfrutar de la belleza del mundo natural y ver las estrellas en el claro cielo montañoso. El Parque Nacional de las Montañas Rocosas, con sus picos imponentes, lagos alpinos y densos bosques, era un lugar perfecto para los entusiastas del aire libre. Sin embargo, los visitantes siempre eran advertidos de seguir estrictas pautas de seguridad para protegerse tanto a sí mismos como a la fauna. Jesse y Connor fueron meticulosos en sus preparativos, asegurándose de almacenar su comida adecuadamente y mantener un campamento limpio para evitar atraer a los animales. Su fin de semana comenzó como estaba previsto. Estaban emocionados y no podían contener su entusiasmo. Caminaron por senderos panorámicos, se maravillaron con las impresionantes vistas y capturaron innumerables fotos de sus aventuras, perfectas para compartir en su cuenta conjunta de Facebook. A medida que se acercaba el atardecer en su segundo día, montaron el campamento en una zona más aislada, ansiosos por disfrutar de una noche tranquila bajo las estrellas. Jesse y Connor estaban profundamente enamorados y querían que sus vacaciones fueran románticas. Querían centrarse solo en ellos y en las estrellas, pero el destino tenía otros planes para la joven pareja. Sin que supieran, un oso negro se encontraba cerca. El oso había tenido unas semanas difíciles. Estaba en dolor, sufriendo una herida profunda causada por una trampa de cazadores furtivos. El dolor hacía que el animal fuera hostil, más agresivo de lo habitual y propenso a la violencia. A medida que el sol se hundía bajo el horizonte, Jesse y Connor encendieron la fogata. Luego se sentaron junto a ella, abrazándose y hablando sobre su futuro. Sus voces eran un suave murmullo contra el telón de fondo del crepitar del fuego. Hablaban sobre tener hijos, algo que habían pospuesto para centrarse en sus respectivas carreras, pero ambos sentían que ahora era el momento adecuado. El aroma de su cena, una comida simple cocinada sobre las llamas, flotaba en el aire, agradable y acogedor. Sin previo aviso, el oso emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y furia. Jesse gritó. Sus ojos se abrieron en terror al notar al oso. Trató de advertir a Connor, pero era demasiado tarde. El oso cargó, cubriendo la distancia hasta el campamento en un instante. Saltó sobre sus pies, colocándose instintivamente entre Jesse y el oso. Tenía que salvar a su esposa. Apenas tuvo tiempo de decirle que se metiera en el auto, y luego el oso estaba sobre él. Jesse dudó un momento antes de correr hacia su vehículo. Sabía que su mejor oportunidad de salvar a Connor era conseguir algún tipo de arma. El oso se lanzó sobre Connor, sus garras desgarrando su camisa y penetrando en su carne. Gritó de dolor, pero se negó a retroceder. La desesperación alimentaba sus esfuerzos por proteger a su esposa. Agarró una rama del suelo, usándola como un garrote, pero no era rival para el oso. Con un poderoso golpe, el oso derribó a Connor al suelo. Su cuerpo se desplomó en el impacto. Jesse, al escuchar los gritos agonizantes de su esposo, volvió horrorizada. Vio por su rostro mientras gritaba su nombre. Su corazón se rompía al ver cómo la vida se desvanecía de sus ojos. Desesperada por salvar a su esposo, Jesse agarró una piedra y la lanzó al oso. El oso dejó a Connor y volvió su atención hacia ella. Jesse retrocedió lento. Tropezó con un tronco y cayó al suelo, su mano buscando algo con que defenderse. Encontró una pequeña piedra afilada en el suelo y la sostuvo frente a ella, sus manos temblando. El oso estaba sobre ella en un instante, apartando la piedra como si fuera nada. Jesse sintió un dolor ardiente mientras sus garras rasgaban su cuerpo. Luchó con todas sus fuerzas, tratando de golpear al animal en el hocico o de sacarle los ojos. Pero la fuerza del oso era demasiado.
La inmovilizó en el suelo, sus mandíbulas cerrándose alrededor de su garganta. Sus gritos se cortaron bruscamente mientras el mundo se desvanecía en la oscuridad. Lo último que vio fueron los ojos fríos e implacables del oso. El fuego seguía crepitando, pero no había nadie para admirarlo. El oso permaneció allí un rato antes de desaparecer en el bosque. Su sed de violencia ahora saciada. Los cuerpos de Jesse y Connor yacían inmóviles, sus sueños de un futuro juntos brutalmente extinguidos. Los equipos de rescate llegaron horas después, alertados por otro grupo de campistas que habían escuchado los gritos distantes. Lo que encontraron fue devastador. Identificaron los cuerpos y luego tuvieron la dolorosa tarea de informar a sus familias. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Y dónde estaba el oso que causó la tragedia? Los guardabosques rastrearon al oso y decidieron que el animal era una amenaza potencial para todos los humanos. Al final, el animal fue eutanasado y su sufrimiento terminó. La trágica historia de Jesse y Connor Martin se difundió rápidamente, un relato sombrío que subrayó las duras realidades de la naturaleza. Habían seguido todas las reglas y tomado todas las precauciones, pero no eran rival para la ferocidad de un oso herido. Fue el 2 de julio de 2010, cuando la familia Harris, excursionistas experimentados, comenzó uno de sus famosos viajes de senderismo en el corazón del remoto territorio de 9 años. Habían transmitido su amor por el aire libre a sus hijas adultas, Lisa, de 24 años, y Jane, de 27 años. Ese verano, eligieron el remoto territorio de Yukon para su escapada más reciente. Conocido por sus paisajes impresionantes, el Yukon ofrecía vastos bosques vírgenes, montañas imponentes y una sensación de aislamiento que era a la vez emocionante y humillante. Partieron temprano en la mañana, ansiosos por explorar el terreno accidentado. Caminaban por densos bosques, cruzaban arroyos claros y ascendían acantilados rocosos que ofrecían vistas impresionantes del desierto. Pasaron el día mayormente maravillados por la belleza intocable que los rodeaba, pero también se reían y hacían bromas mientras recordaban la infancia de las chicas, que ahora parecía tan lejana. Avistaron caribúes a lo lejos y admiraron las águilas que surcaban el cielo. Al final de la tarde, regresaron a su campamento. Una vez que llegaron al campamento, comenzaron a preparar la cena. Nikki y Jane trabajaban en un estofado, usando verduras frescas y carne enlatada, mientras que Chris y Liza reunían más leña. El aroma de su comida llenaba el aire, mezclándose con el olor a pino y el sonido distante de un arroyo. Se sentaron alrededor de la fogata, comiendo y planeando las aventuras del día siguiente. Sin que ellos lo supieran, el olor de su comida había atraído la atención de un depredador ápice, un gran oso grizzly que estaba, simplemente, hambriento. Después de una mala temporada de caza, el animal estaba desesperado por comida, y como tal, seguía cada promesa de alimento. Impulsado por el hambre, siguió el rastro del olor hasta el campamento de la familia Harris. A medida que caía la oscuridad, la familia aún estaba inmersa en su comida y conversación. De repente, se escuchó un ruido en los arbustos cercanos. Chris examinó la oscuridad con una linterna. Fue entonces cuando vio al animal. Su corazón dio un vuelco, pero no estaba demasiado preocupado. Creía que el oso se iría si no lo asustaban. Aún así, susurró a su familia que tomaran lentamente sus aerosoles contra osos. La familia trató de no entrar en pánico mientras se apresuraban por tomar sus aerosoles y cuchillos de caza. Nikki sujetaba su aerosol con fuerza, con las manos temblando. Lisa y Jane se mantenían cerca, sintiendo que había fuerza en su vínculo. Chris, siendo el padre de la familia, sentía que era su deber proteger a los demás. Se movió para colocarse entre su familia y la amenaza que se acercaba. Por un momento, el oso pareció vacilar en su resolución de llegar a la fuente de ese delicioso olor. Pero luego cambió de opinión, recuperó su compostura, pero era demasiado tarde. Su movimiento repentino había enfurecido al oso. El animal se sintió amenazado. Cargó directamente contra Chris. Chris apuntó al aerosol y liberó una nube de él. Pero el oso fue implacable. Se lanzó sobre el hombre, derribándolo al suelo con un golpe poderoso. El grito de Chris resonó en la noche mientras las mandíbulas del oso se cerraban alrededor de su cuello, silenciándolo instantáneamente. Nikki gritó aterrorizada, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella también tenía un aerosol, pero sus intentos de usarlo solo enfurecieron aún más al animal.
El oso volvió su furia hacia Nikki, quien trató de retroceder. En un instante, el oso estaba sobre ella, sus garras desgarrando su ropa y su carne. Sus gritos de dolor llenaron el aire, pero no había escape. Lisa y Jane, paralizadas por el miedo, observaban horrorizadas cómo sus padres eran brutalmente atacados. Jane fue la primera en moverse, agarrando su cuchillo de caza. Lisa, sujetando su cuchillo, asintió, con lágrimas nublando su visión. Entendía a su hermana. Era ahora o nunca. Su padre probablemente estaba perdido, pero tal vez aún podrían salvar a su madre. Se dirigieron hacia el oso, gritando y agitando sus cuchillos, esperando asustarlo. Pero el oso, impulsado por un hambre primordial, era imparable. Se volvió hacia ellas con una velocidad asombrosa. Jane intentó clavar su cuchillo en el oso, pero él la apartó como si fuera una muñeca de trapo. Ella golpeó el suelo con fuerza, jadeando mientras el oso descendía sobre ella. Lisa fue la siguiente. Todos sus instintos de supervivencia fueron anulados por el puro miedo. El oso, cubierto de la sangre de su familia, volvió su mirada hacia ella. No podía ni siquiera levantar su cuchillo. Sus manos temblaban demasiado. El oso se lanzó sobre ella, y Lisa sintió un dolor ardiente cuando sus garras rasgaron su pecho. Cuando el animal hitó una arteria, Lisa sintió como la fuerza vital se le escapaba, y luego se fue. Cuando no regresaron del viaje, los Harris fueron reportados como desaparecidos por Lydia, la tercera hija de la pareja, quien no era muy aficionada al senderismo y, por lo tanto, había declinado asistir al viaje. Pasaron días antes de que los guardabosques encontraran los cuerpos sin vida. La historia de la familia Harris se difundió rápidamente, saliendo en las noticias y convirtiéndose en el tema de múltiples documentales. Su legado fue llevado adelante por Lydia, cuya dolor era insoportable, pero que se negó a rendirse a la vida. Cuando la familia Anderson de Suecia llegó al remoto archipiélago de Svalbard, no tenían idea del destino espantoso que les esperaba en la remota naturaleza. Anders, de 45 años, su esposa Elin, de 42, y sus dos hijos, Johan de 15 años y Freya de 12 años, estaban emocionados por explorar, a pesar de que no tenían experiencia real con el aire libre. Svalbard, con sus dramáticos fiordos, glaciares y naturaleza intocable, prometía una aventura inolvidable. Hogar de una variedad de vida silvestre, atraía a amantes de la naturaleza de todo el mundo. Los Anderson estaban ansiosos por perderse solo su tercer día en el archipiélago cuando la familia partió temprano, ansiosa por explorar una nueva área. El aire era fresco y el cielo de un azul brillante y helado. Trekearon a través de un terreno rocoso que era diferente a todo lo que habían visto antes. Los niños, cautivados por la aventura, caminaban por delante de sus padres. A medida que se adentraban más en la naturaleza, tropezaron con lo que parecía ser una madriguera apartada. Rocas y vegetación ocultaban parcialmente la entrada, y la familia, curiosa y emocionada, se acercó. No les pasó por la mente que la madriguera pertenecía a un oso grizzly, ferozmente protector de sus crías. Anders se acercó a la entrada de la madriguera para guiar el camino, sus garras desgarrando su ropa y carne. Ella luchó con todas sus fuerzas, pero no tuvo éxito. Johan y Freya, testigos del ataque brutal, gritaban por su madre, pero no había nada que pudieran hacer. Los gritos de Elin se cortaron abruptamente por el ataque. Johan, su mente corriendo con terror, agarró la mano de Freya y trató de correr. Tropezaron con rocas y atravesaron la densa vegetación, el sonido de los gritos de su madre resonando en sus oídos. Pero el oso los persiguió con una velocidad aterradora. Freya tropezó y cayó. Estaba aterrorizada y exhausta. El ataque brutal dejó a la familia Anderson destrozada. El intento de Johan por proteger a su hermana menor fue un testimonio desgarrador de su vínculo, pero la ferocidad del oso resultó abrumadora. Freya, al presenciar las horribles muertes de su familia, quedó sola e indefensa frente al depredador. Lanzaron un programa educativo integral. Esta iniciativa tenía como objetivo prevenir tragedias similares al aumentar la conciencia sobre el comportamiento de la vida silvestre, las medidas de seguridad y la necesidad crítica de una interacción responsable con la naturaleza. La historia de los Anderson, como las de aquellos antes que ellos, sirvió como un recordatorio sobrio del poder y la imprevisibilidad de la vida silvestre.
y de la necesidad siempre presente de precaución y respeto al aventurarse en el mundo natural.